Bueno, hola, ¿cómo están todos? Eh, Vamos a iniciar un nuevo video, un nuevo enlace, continuando con la temática del análisis de datos. Yo estimo que este va a ser nuestro último video. Luego haremos un enlace para un caso puntual del modelo Laserfeld. Eh, Luego haremos el parcial y si Dios quiere, si la pandemia nos lo permite, para, calculo yo, principios de agosto, nos estaríamos viendo en un encuentro presencial ya en la universidad. Todos añoramos, creo que vernos y decir, vos eras fulano, vos eras mengano, bueno, y ahora vernos en vivo y en directo, de alguna manera, escalonada, por horario. No sabemos qué va a suceder, pero bueno, ha sido ese momento. Vamos a lo nuestro, ¿sí? Bueno, en un encuentro anterior estuvimos comenzando con el anteúltimo paso de la investigación, el análisis de datos, para lo cual vimos la necesidad de construir la herramienta fundamental del análisis de un estudio cuantitativo, independientemente de cuál sea la técnica que se utilizó para obtener la información, ¿sí? Y es por eso que procedimos a ver cómo se construye una matriz de datos, ¿sí? Bueno, ahora, una vez que esa matriz se ha completado, se ha construido de acuerdo a su estructura tripartita y teniendo en cuenta esos tres principios de integridad, comparabilidad y clasificación, vamos a sumergirnos de lleno en el análisis de datos propiamente dicho. También mencionamos las distintas lecturas que resiste una matriz y es a partir de esas lecturas que vamos a proceder a leer e interpretar los resultados, ¿sí? Hablamos de una lectura vertical, una horizontal y una cruzada. La lectura horizontal vamos a dejarla para un ejemplo de nuestro foro de esta noche. Hoy ya es jueves al mediodía. Bueno, el análisis de datos o el apartado o capítulo de una investigación donde se analizan los datos suele desagregarse en varios subcapítulos. En primer lugar, vamos a encontrar un apartado donde vamos a aplicar estadística descriptiva univariada, particularmente a través de la construcción de tablas univariadas. Estas tablas univariadas son producto de la lectura vertical de la matriz y lo que nos suministran estas tablas univariadas es información relacionada al comportamiento del total de casos que hemos tomado a lo largo de cada variable, ¿sí? Estas tablas univariadas no representan ningún obstáculo. Yo les voy a mandar, ya les mandé, pero voy a mandar más ejemplos de tablas para que, de llegado el caso, el jueves de la semana pasada, de la semana que viene, podamos debatir sobre la interpretación de las tablas, ¿sí? Pero veamos cómo se construyen. Las tablas univariadas reflejan el comportamiento de una variable por vez. Entonces, en una misma tabla univariada vamos a encontrar cómo se distribuyó la muestra, en el caso de haber tomado una muestra, cómo se distribuyó en una tabla por edad, en otra por sexo, en otra por nivel de instrucción, en otra por opinión sobre el aislamiento, ¿sí? Entonces, en un análisis de datos vamos a contar con tantas tablas univariadas como variables simples e indicadores hayamos medido, o
una única tabla producto de la sumatoria de los indicadores, dando lugar al resultado, ¿sí?, de la variable compleja, ¿sí? Bueno, estas tablas univariadas se presentan primero en valores absolutos, o sea, en relación a la tabla univariada que refleja a la variable sexo en términos de frecuencia, vamos a expresar en valores absolutos cuántos varones y cuántas mujeres sobre el total de casos, ¿sí? Estas tablas univariadas, como todas las tablas que vayamos a construir en un análisis cuantitativo, deben contemplar la posibilidad de que no se conteste, ¿sí? El no sabe no contesta forma parte de la tabla. Entonces, se expresan los casos, se refleja el comportamiento de la variable sexo, ¿sí?, en valores absolutos. Esto se llama frecuencia absoluta simple. Tantas mujeres, tantos varones, ¿sí? Y en una segunda columna, dado que se trata de una tabla simple y univariada, vamos a colocar la misma información, pero expresada en porcentajes. Esto se denomina frecuencia absoluta relativa. Existen distintos cálculos provenientes de la estadística descriptiva. Ya hablamos de la frecuencia absoluta relativa. Podríamos hablar de una frecuencia acumulada, cuando, por ejemplo, la variable en cuestión es ingresos. Entonces, en cada celda de la tabla univariada se pone ingresos hasta tanta plata, hasta 10.000, 10.001 a 20.000, 20.001 a 30.000, y así sucesivamente. En una columna, cuántos casos hubo de cada categoría de ingresos, y al lado en la misma tabla se iría sumando escalonadamente la primera categoría. En el segundo puesto irá la primera categoría más el valor de la cantidad de casos de la segunda. En la tercera celda encontraríamos la sumatoria de los que ganan hasta 10.000, entre 10.000 y 20.000, 20.001 a 30.000, etcétera, etcétera. Esto es la frecuencia acumulada. Bueno, tal vez deberíamos hacer hincapié en que la flora y la fauna de posibilidades de cálculos es muy amplia, pero no debemos calcular por calcular todo lo que nos ofrezca o todos los cálculos provenientes de la estadística, sino solo aquellos que son relevantes en función de nuestros objetivos, ¿sí? En el caso de las investigaciones que hacemos en metodología 1 en la UNLAM, los cálculos mínimos son los de frecuencia absoluta y frecuencia relativa. El hecho de calcular promedio de edad, rango de edad, ¿sí?, es inherente a los objetivos cognitivos que nos hayamos trazado. Es decir, toda vez que realizar ese cálculo aporte algo, si no, no lo hago. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, en nuestro análisis tendríamos que efectuar un segmento de estadística simple univariada presentando este comportamiento de la población frente a cada una de nuestras variables. En un segundo apartado ya vamos a entrar a construir las denominadas tablas o cuadros bivariados, y en un tercer momento los multivariados. Este es el momento donde yo debo traer nuevamente a la escena las hipótesis que planteé allá por el principio de la investigación, ¿sí? ¿Por qué? Porque es en este momento del análisis donde yo voy a comenzar a leer e interpretar los resultados, ¿sí? Yo puedo leer las tablas univariadas, ¿sí?, e indicar, bueno,
tal porcentaje fueron varones, tal porcentaje fueron mujeres, tal porcentaje es creyente o no. No obtengo más información que esa. Es una lectura objetiva y fría de los valores. Fin. Ahora bien, en el caso de las tablas univariadas, bivariadas, yo tengo que traer nuevamente a la escena las hipótesis que formulé. ¿Por qué? Porque en estas tablas bivariadas voy a reflejar el comportamiento de una variable en función de la otra, ¿sí? ¿Cómo se comportó la población o qué opinión tiene la población sobre el aislamiento según la edad del consultado? ¿Sí? Es decir, que en una tabla bivariada yo estoy cruzando o leyendo de forma contingente, ¿sí? De forma simultánea, una variable en función de la otra. Y es a partir de estas tablas bivariadas que voy a comenzar a tomar decisiones en relación a qué dicen estos valores sobre qué, sobre las hipótesis que planteé al comienzo de la investigación. Es decir, que aquello que hagamos o aquello que podamos desprender de la lectura e interpretación de estas tablas es lo que me va a hacer, en definitiva, optar por afirmar que nuestras hipótesis se verifican o no. ¿Por qué? Recuerden que estábamos hablando de hipótesis que eran nuestros supuestos, ¿sí? Nuestras presunciones sobre el comportamiento del fenómeno, ¿sí? Supuestos que podían verificarse o no, claramente. Bueno, este es el momento, ¿sí? Entonces, hablar de tablas bivariadas nos lleva necesariamente a mencionar cómo se construyen estas tablas. Lo vamos a ver a través de ejemplos en el foro con las tablas en mano. Pero hasta ahora lo que nos importa es saber lo siguiente. Existen una serie de convenciones sobre cómo se arma una tabla. Estas convenciones tienen que ver con qué variable va al costado de la tabla y qué variable va arriba, ¿sí? ¿Cómo hablo? ¿Cómo construyo? ¿La opinión según el sexo o el sexo según la opinión? Claramente, la variable que se presenta temporalmente primero siempre va a ir arriba de una tabla. Esta es una convención para que todos leamos e interpretemos las tablas de la misma manera. Y la otra variable al costado, ¿sí? Entonces yo hablaría del nivel de práctica religiosa según la edad del consultado. ¿Qué se presenta primero? ¿La edad de la persona o su nivel de práctica religiosa? ¿Sí? La variable independiente va arriba, la dependiente va al costado, ¿sí? Regla, la que se presenta temporalmente primero, la variable que se presenta temporalmente primero en el fenómeno se coloca arriba de la tabla y la que la acompaña al costado, ¿sí? Bueno, esto vamos a tratar de verlo a través de tablas concretas. Primer convención, cómo ordeno las variables. Segunda convención, cómo ordeno las categorías. Las categorías, ya sea que vayan al costado o arriba, siempre van a ir de menor a mayor. Es decir, que si las categorías son bajo, medio o alto, van a ir de menor a mayor. Bajo, medio, alto. En sentido vertical y en sentido horizontal. Bajo, medio, alto. Lo mismo sucedería, recién estaba mencionando categorías ordinales. Si las categorías son de variables cuantitativas, ya sean intervalares o racionales, siempre van a ir de menor a mayor. Supongamos que la variable fuera peso.
el peso va a ser hasta 50 kilos, de 51 a 60, de 61 a 70, de 70 o más. Lo mismo en sentido vertical, en sentido horizontal, ¿sí? Siempre de menor a mayor. Primera convención, las variables. Segunda convención, las categorías. Otra convención de buen investigador tiene que ver con la cita de la fuente, ¿sí? Toda buena tabla de investigación tiene al pie cuál es la fuente de esos datos. Por ejemplo, fuente, 2 puntos. Encuesta realizada por alumnos RRPP, primer cuatrimestre 2020. Lamentablemente no lo estamos haciendo, ¿sí? EPH, encuesta permanente de hogares, medición, tercer medición, INDEC, año tal, ¿sí? Siempre tenemos que validar lo que dice una tabla con la fuente. Si no tiene fuente, ¿y esto de dónde salió? Bueno, esto también nos advierte de cómo leer las tablas de otros, ¿sí? Otra convención nos remite a el título. Toda buena tabla de investigación contiene un título, ¿sí? El título de una tabla enuncia qué variables están presentes en la hipótesis. En la tabla, en el cuadro bivariado. Entonces, existe una forma de ordenar la aparición, el nombre de las variables a lo largo del título, ¿sí? Vamos a comenzar por la variable que está al costado, continuando por la variable, ¿sí?, que figura arriba, finalizando con la o las variables contextuales. Entonces, yo podría titular una tabla de la siguiente manera. El nivel de conocimiento sobre las medidas de prevención del dengue, según la edad de los consultados en el partido en el conurbano sur durante el primer semestre del año 2020. ¿Sí? Bueno, estas serían las convenciones que caben a la construcción de toda tabla en general. En este análisis bivariado, donde voy a leer simultáneamente una variable en función de una segunda, voy a tener necesariamente que construir la tabla 2 veces. En un primer momento voy a construir la tabla expresando los valores en números absolutos, en frecuencia absoluta simple. Tantas mujeres dijeron tal cosa. La opinión muy mala, regular, buena, muy buena, según el sexo. Y voy a leer objetivamente, ¿sí?, cuántos casos hay de cada cruce de categorías, ¿sí? Ahora bien, toda tabla bivariada debe ser leída e interpretada, ¿sí? La lectura es una lectura objetiva y fría, donde yo digo, tantos dijeron que sí, tantos dijeron que no, tantos hombres opinaron así, tantas mujeres opinaron de tal otra manera, ¿sí? Pero vamos a diferenciar la lectura de la interpretación. ¿Por qué? Porque la interpretación es aquella que me permite traer de modo definitivo a la escena, a las hipótesis, y es a partir de la interpretación que yo tomo la decisión final sobre si mis hipótesis se verifican o no, si se verifican totalmente, parcialmente o si se refutan. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? De ahí la importancia de
traer las hipótesis nuevamente a la escena. Al principio de este cursado dijimos que nosotros formulábamos las hipótesis con la intención de ponerlas a prueba. Bueno, esta es la prueba. Todo lo que hicimos a lo largo de este recorrido fue para llegar a este momento donde vamos a decidir si las hipótesis se conservan, se desechan o si requieren de una reformulación. ¿Sí? Bueno, entonces dijimos que vamos a construir las tablas bivariadas en valores absolutos y luego a continuación vamos a construir la misma tabla pero expresando cada celda de la tabla en porcentajes. Es importante que cuando a través del foro, esto no va a ser hoy, va a ser el jueves de la semana que viene, cuando a través del foro estemos jugando, ¿sí?, a interpretar ciertas tablas que vamos a tener a mano, ¿sí? Es importante que podamos diferenciar qué sucede con los valores absolutos y con los valores relativos. En las tablas univariadas, leer los porcentajes o calcular los porcentajes no presentan ninguna dificultad, ¿sí? Pero en el caso de los cruces, en las tablas bivariadas, este momento de cruces de variables y de expresión de los resultados en valores absolutos y relativos es nuevamente una fuente de estafas científicas. Los datos y la manipulación de los datos no es un acto inocente, ¿sí? O sea que yo puedo hacer que los datos digan algo con un procedimiento tan banal y tan sencillo como es calculando de una u otra forma los porcentajes. Entonces, yo tengo dos tablas. La tabla bivariada expresando la opinión o el nivel de conocimiento sobre la prevención del dengue según el sexo de los consultados, y a continuación tengo que tener la misma tabla, pero esta vez expresando esa misma información en porcentajes, ¿sí? La pregunta del millón, y es acá donde entra en la escena la posible manipulación de los resultados, es ¿sobre qué calculo los porcentajes? ¿Sí? En una tabla, tal cual van a tener ustedes enfrente, yo puedo calcular los porcentajes sobre el total de casos. Tomé 400, encuesté a 400 personas, entonces, ¿cuánto representa cada celda, ¿sí?, en relación a 400? Esto es un error, esto es una estafa, no se realiza así. ¿Sí? Vamos a levantar la mano y prometer. No calculo porcentajes sobre el total de la muestra cuando hay dos variables en juego. ¿De acuerdo? Los porcentajes se calculan verticalmente. ¿Qué quiero decir? Estamos con el nivel de conocimiento sobre la prevención del dengue según el sexo femenino o masculino. Me acordé que no mencioné algo, ya vuelvo. Entonces, del total de mujeres, que son el 100% de las mujeres, ¿cuánto representa cada celda sobre el nivel de conocimiento? ¿Sí? Y del total de hombres, supongamos que los hombres fueron 84, fantástico. Bueno, esos 84 hombres representan el 100% de los hombres. Bueno, de esos 84, ¿qué porcentaje representa cada nivel de conocimiento sobre la prevención del dengue? Voy a volver un paso para atrás en las convenciones porque me olvidé de mencionar un detalle. Cuando mencionaba cómo ordenar las variables y sus categorías, omití
el caso de las variables nominales. Hablamos de las ordinales y de las intervalares y racionales, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa con las variables nominales como son el sexo, femenino, masculino? ¿Sí? Bueno, en este caso, por supuesto, da lo mismo si yo pongo varones, mujeres o mujeres, varones. Claramente, ¿sí? Porque no hay orden, no hay distancia, hay solo denominación, hay un rótulo, ¿sí? Que son, por supuesto, las categorías de la variable. Entonces, cuando estemos trabajando algún día, seguramente en nuestra tesis, ¿sí? Para obtener nuestro título, si trabajo con variables nominales, no importa cuál va primero, si hombres o mujeres u hombres. Lo que sí yo recomendaría es que si la variable participa de más de una tabla, siempre utilizar el mismo orden. ¿Sí? Bueno, volvamos a nuestras tablas bivariadas. Entonces, tenemos que construirlas con estas convenciones que hemos mencionado y tener presente que la tabla que sirve para interpretar qué sucedió con las hipótesis no es la tabla expresada en valores absolutos, sino su clon, o sea, la tabla que expresa los resultados en porcentajes. ¿Y porcentajes sobre qué? ¿Sobre el total de casos de la muestra? No, sobre el total de la columna de mujeres, la columna de hombres. Si la variable que figura arriba fuera nivel de instrucción, opinión sobre algo según el nivel de instrucción, yo calcularía los porcentajes de el total de aquellos que tienen primario incompleto o menos, el total de los que tienen primario completo y así sucesivamente. ¿Cuál es la regla entonces que nos debemos llevar? La siguiente: los porcentajes se calculan verticalmente y se comparan, ya vamos a ver en qué direcciones. Y es justamente de esta interpretación de donde surge el destino de las hipótesis. Pero bueno, ustedes podrían preguntar, ¿y por qué tanta insistencia con el cálculo vertical de los porcentajes? Y detrás de esto existe una razón muy sencilla. En una tabla bivariada yo podría decir que las mujeres, ¿sí?, nivel de conocimiento sobre prevención del dengue, espero acordarme de hacer un ejemplo sobre esto en el papel, según el sexo femenino o masculino, la tabla podría decir en los valores absolutos que las mujeres saben más sobre las medidas de protección que los hombres, ¿sí? Y esto podría verificar mi hipótesis, que decía que el nivel de conocimiento sobre las medidas de prevención del dengue es mayor entre las mujeres, particularmente entre aquellas que habitan en el conurbano sur, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, pero quizás sucede que no es que las mujeres saben más sobre prevención o sobre lo que fuere, ¿sí? Podría ocurrir que por un defecto de la muestra yo haya tomado más mujeres que hombres. Entonces yo estoy haciendo que esa tabla diga algo que no es cierto, ¿sí? Entonces, por defecto muestral, yo tomé más mujeres que hombres porque fue una encuesta callejera donde se tomó una muestra accidental y las encuestadoras se animaron más a parar a las mujeres que a los hombres y resultó ser que en la muestra hay más mujeres que hombres. Entonces no es que las mujeres saben más, sino que hubo más consultadas. Al expresar o llevar esto a porcentajes, este defecto muestral se corrige. Entonces, del total de mujeres, no importa cuántas fueron, ¿cuál es el nivel de conocimiento cuál es el nivel de conocimiento bajo, medio o alto? Y del total de hombres, bueno, ¿cuál es su nivel de conocimiento? Bueno, vamos a llegar hasta acá porque esta versión de video nos da 30 minutos antes de cortar. Pero
es en esta dirección que vamos a trabajar una serie de tablas que les voy a mandar con distintas situaciones, situaciones hipotéticas, siguiendo con las hipótesis, situaciones hipotéticas para ver esas distribuciones, qué es lo que nos están diciendo en relación a nuestras hipótesis, y ante tablas que podamos ver en informes de otros, poder interpretar o exigir de la tabla que construyó otro cierta información para saber si esos datos son confiables o no. Bueno, nos vemos en un rato, les mando un cariño.